La última cena de nuestro Señor Jesucristo. Los convidados se pusieron los vestidos de viaje que estaban en el vestíbulo, otros zapatos, un vestido blanco parecido a una camisa, y una capa más corta de adelante que de atrás. Se arremangaron los vestidos hasta la cintura, tenían también unas mangas anchas arremangadas. Cada grupo fue a la mesa que le estaba reservada, los discípulos en las salas laterales, el Señor con los apóstoles en la del cenáculo. Según puedo acordarme, a la derecha de Jesús estaban Juan, Santiago el mayor y Santiago el menor, al extremo de la mesa, Bartolomé, y a la vuelta, Tomás y Judas Iscariote. A la izquierda de Jesús estaban Pedro, Andrés y Tadeo, al extremo de la izquierda, Simón, y a la vuelta, Mateo y Felipe. Después de la oración, el mayordomo puso delante de Jesús, sobre la mesa, el cuchillo para cortar el cordero, una copa de vino delante del Señor, y llenó 6 copas, que estaban cada una entre 2 apóstoles. Jesús bendijo el vino y lo bebió, los apóstoles bebían 2 en la misma copa. El Señor partió el cordero, los apóstoles presentaron cada uno su pan, y recibieron su parte. La comieron muy deprisa, con ajos y hierbas verdes que mojaban en la salsa. Todo esto lo hicieron de pie, apoyándose solo un poco sobre el respaldo de su silla. Jesús rompió uno de los panes ácimos, guardó una parte y distribuyó la otra. Trajeron otra copa de vino, y Jesús decía, «Tomad este vino hasta que venga el reino de Dios». Después de comer, cantaron, Jesús rezó o enseñó, y habiéndose lavado otra vez las manos, se sentaron en las sillas. Al principio estuvo muy afectuoso con sus apóstoles, después se puso serio y melancólico, y les dijo, «Uno de vosotros me venderá, uno de vosotros, cuya mano está conmigo en esta mesa». Había solo un plato de lechuga, Jesús la repartía a los que estaban a su lado, y encargó a Judas, sentado enfrente, que la distribuyera por su lado. Cuando Jesús habló de un traidor, cosa que espantó a todos los apóstoles, dijo, «Un hombre cuya mano está en la misma mesa o en el mismo plato que la mía», lo que significa, uno de los 12 que comen y beben conmigo, uno de los que participan de mi pan. No designó claramente a Judas a los otros, pues meter la mano en el mismo plato era una expresión que indicaba la mayor intimidad. Sin embargo, quería darle un aviso, pues, que metía la mano en el mismo plato que el Señor para repartir lechuga. Jesús añadió, «El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero desgraciado el hombre que venderá al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido». Los apóstoles, agitados, le preguntaban cada uno, «Señor, ¿soy yo?», pues todos sabían que no comprendían del todo estas palabras. Pedro se recostó sobre Juan por detrás de Jesús, y por señas le dijo que preguntara al Señor quién era, pues habiendo recibido algunas reconvenciones de Jesús, tenía miedo que le hubiera querido designar. Juan estaba a la derecha de Jesús, y, como todos, apoyándose sobre el brazo izquierdo, comía con la mano derecha, su cabeza estaba cerca del pecho de Jesús. Se recostó sobre su seno, y le dijo, «Señor, ¿quién es?». Entonces tuvo aviso que quería designar a Judas. Yo no vi que Jesús se lo dijera con los labios, «Este a quien le doy el pan que he mojado». Yo no sé si se lo dijo bajo, pero Juan lo supo cuando el Señor mojó el pedazo de pan con la lechuga, y lo presentó afectuosamente a Judas, que preguntó también, «Señor, ¿soy yo?». Jesús lo miró con amor y le dio una respuesta en términos generales. Era para los judíos una prueba de amistad y de confianza. Jesús lo hizo con una afección cordial, para avisar a Judas, sin denunciarlo a los otros, pero éste estaba interiormente lleno de rabia. Yo vi, durante la comida, una figura horrenda, sentada a sus pies, y que subía algunas veces hasta su corazón. Yo no vi que Juan dijera a Pedro lo que le había dicho Jesús, pero lo tranquilizó con los ojos. Se levantaron de la mesa, y mientras arreglaban sus vestidos, según costumbre, para el oficio solemne, el mayordomo entró con 2 criados para quitar la mesa. Jesús le pidió que trajera agua al vestíbulo, y salió de la sala con sus criados. De pie en medio de los apóstoles, les habló algún tiempo con solemnidad. No puedo decir con exactitud el contenido de su discurso. Me acuerdo que habló de su reino, de su vuelta hacia su Padre, de lo que les dejaría al separarse de ellos. Enseñó también sobre la penitencia, la confesión de las culpas, el arrepentimiento y la justificación. Yo comprendí que esta instrucción se refería al lavatorio de los pies, vi también que todos reconocían sus pecados y se arrepentían, excepto Judas. Este discurso fue largo y solemne. Al acabar Jesús, envió a Juan y a Santiago el menor a buscar agua al vestíbulo, y dijo a los apóstoles que arreglaran las sillas en semicírculo. Él se fue al vestíbulo, y se puso y ciñó una toalla alrededor del cuerpo.
Mientras tanto, los apóstoles se decían algunas palabras y se preguntaban entre sí cuál sería el primero entre ellos, pues el Señor les había anunciado expresamente que iba a dejarlos y que su reino estaba próximo, y se fortificaban más en la opinión de que el Señor tenía un pensamiento secreto y que quería hablar de un triunfo terrestre que estallaría en el último momento. Estando Jesús en el vestíbulo, mandó a Juan que llevara un baño y a Santiago un cántaro lleno de agua. Enseguida fueron detrás de él a la sala en donde el mayordomo había puesto otro baño vacío. Entró Jesús de un modo muy humilde, reprochando a los apóstoles con algunas palabras la disputa que se había suscitado entre ellos. Les dijo, entre otras cosas, que él mismo era su servidor, que debían sentarse para que les lavara los pies. Se sentaron en el mismo orden en que estaban en la mesa. Jesús iba del uno al otro, y les echaba sobre los pies agua del baño que llevaba Juan, con la extremidad de la toalla que los ceñía, los limpiaba, estaba lleno de afección mientras hacía este acto de humildad. Cuando llegó a Pedro, éste quiso detenerlo por humildad, y le dijo, Señor, ¿vos lavarme los pies? El Señor le respondió, tú no sabes ahora lo que hago, pero lo sabrás más tarde. Me pareció que le decía aparte, Simón, has merecido saber de mi Padre quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Tú solo lo has confesado expresamente, y por eso edificaré sobre ti mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi fuerza acompañará a tus sucesores hasta el fin del mundo. Jesús lo mostró a los apóstoles, diciendo, cuando yo me vaya, él ocupará mi lugar. Pedro le dijo, vos no me lavaréis jamás los pies. El Señor le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro añadió, Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús respondió, el que ha sido ya lavado, no necesita lavarse más que los pies, está purificado en todo el resto, vosotros, pues, estáis purificados, pero no todos. Estas palabras se dirigían a Judas. Había hablado del lavatorio de los pies como de una purificación de las culpas diarias, porque los pies, estando sin cesar en contacto con la tierra, se ensucian constantemente si no se tiene una grande vigilancia. Este lavatorio de los pies fue espiritual, y como una especie de absolución. Pedro, en medio de su celo, no vio más que una humillación demasiado grande de su maestro, no sabía que Jesús al día siguiente, para salvarlo, se humillaría hasta la muerte ignominiosa de la cruz. Cuando Jesús lavó los pies a Judas, fue del modo más cordial y más afectuoso, acercó la cara a sus pies, le dijo en voz baja, que debía entrar en sí mismo, que hacía un año que era traidor e infiel. Judas hacía como que no le oía, y hablaba con Juan. Pedro se irritó y le dijo, Judas, el Maestro te habla. Entonces Judas dio a Jesús una respuesta vaga y evasiva, como, Señor, Dios me libre. Los otros no habían advertido que Jesús hablaba con Judas, pues hablaba bastante bajo para que no le oyeran, y además, estaban ocupados en ponerse su calzado. En toda la pasión nada afligió más al Salvador que la traición de Judas. Jesús lavó también los pies a Juan y a Santiago. Enseñó sobre la humildad, les dijo que el que servía a los otros era el mayor de todos, y que desde entonces debían lavarse con humildad los pies los unos a los otros, enseguida se puso sus vestidos. Los apóstoles desataron los suyos, que los habían levantado para comer el cordero pascual. Por orden del Señor, el mayordomo puso de nuevo la mesa, que había lazado un poco, habiéndola puesto en medio de la sala, colocó sobre ella un jarro lleno de agua y otro lleno de vino. Pedro y Juan fueron a buscar al cáliz que habían traído de la casa de Serafia. Lo trajeron entre los dos como un tabernáculo, y lo pusieron sobre la mesa delante de Jesús. Había sobre ella una fuente ovalada con 3 panes ácimos blancos y delgados. Los panes fueron puestos en un paño con el medio pan que Jesús había guardado de la cena pascual. Había también un vaso de agua y de vino, y 3 cajas, la una de aceite espeso, la otra de aceite líquido y la tercera vacía. Desde tiempo antiguo había la costumbre de repartir el pan y de beber en el mismo cáliz al fin de la comida. Era un signo de fraternidad y de amor que se usaba para dar la bienvenida o para despedirse. Jesús elevó hoy este uso a la dignidad del más santo sacramento, hasta entonces había sido un rito simbólico y figurativo. El Señor estaba entre Pedro y Juan, las puertas estaban cerradas, todo se hacía con misterio y solemnidad. Cuando el cáliz fue sacado de su bolsa, Jesús oró y habló muy solemnemente. Yo le vi explicando la cena y toda la ceremonia, me pareció un sacerdote enseñando a los otros a decir misa. Sacó del azafate, en el cual estaban los vasos, una tablita, tomó un paño blanco que cubría el cáliz, y lo tendió sobre el azafate y la tablita.
Luego sacó los panes ácimos del paño que los cubría, y los puso sobre esta tapa, sacó también de dentro del cáliz un vaso más pequeño, y puso a derecha y a izquierda las 6 copas de que estaba rodeado. Entonces bendijo el pan y los óleos, según yo creo, elevó con sus 2 manos la patena, con los panes, levantó los ojos, rezó, ofreció, puso de nuevo la patena sobre la mesa, y la cubrió. Tomó después el cáliz, hizo que Pedro echara vino en él y que Juan echara el agua que había bendecido antes, añadió un poco de agua, que echó con una cucharita, entonces bendijo el cáliz, lo elevó orando, hizo el ofertorio, y lo puso sobre la mesa. Juan y Pedro le echaron agua sobre las manos. No me acuerdo si este fue el orden exacto de las ceremonias, lo que sé es que todo me recordó de un modo extraordinario el santo sacrificio de la misa. Jesús se mostraba cada vez más afectuoso, les dijo que les iba a dar todo lo que tenía, es decir, a sí mismo, y fue como si se hubiera derretido todo en amor. Le vi volverse transparente, se parecía a una sombra luminosa. Rompió el pan en muchos pedazos, y los puso sobre la patena, tomó un poco del primer pedazo y lo echó en el cáliz. Oró y enseñó todavía, todas sus palabras salían de su boca como el fuego de la luz, y entraban en los apóstoles, excepto en Judas. Tomó la patena con los pedazos de pan y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que será dado por vosotros. Extendió su mano derecha como para bendecir, y mientras lo hacía, un resplandor salía de él, sus palabras eran luminosas, y el pan entraba en la boca de los apóstoles como un cuerpo resplandeciente. Yo los vi a todos penetrados de luz, Judas solo estaba tenebroso. Jesús presentó primero el pan a Pedro, después a Juan, enseguida hizo señas a Judas que se acercara, este fue el tercero a quien presentó el sacramento, pero fue como si las palabras del Señor se apartasen de la boca del traidor y volviesen a él. Yo estaba tan agitada, que no puedo expresar lo que sentía. Jesús le dijo, haz pronto lo que quieres hacer. Después dio el sacramento a los otros apóstoles. Elevó el cáliz por sus 2 asas hasta la altura de su cara, y pronunció las palabras de la consagración, mientras las decía, estaba transfigurado y transparente, parecía que pasaba todo entero en lo que les iba a dar. Dio de beber a Pedro y a Juan en el cáliz que tenía en la mano, y lo puso sobre la mesa. Juan echó la sangre divina del cáliz en las copas, y Pedro las presentó a los apóstoles, que bebieron 2 a 2 en la misma copa. Yo creo, sin estar bien segura de ello, que Judas tuvo también su parte en el cáliz. No volvió a su sitio, sino que salió enseguida del cenáculo. Los otros creyeron que Jesús le había encargado algo. El Señor echó en un vasito un resto de sangre divina que quedó en el fondo del cáliz, después puso sus dedos en el cáliz, y Pedro y Juan le echaron otra vez agua y vino. Después les dio a beber de nuevo en el cáliz, y el resto lo echó en las copas y lo distribuyó a los otros apóstoles. Enseguida limpió el cáliz, metió dentro el vasito donde estaba el resto de la sangre divina, puso encima la patena con el resto del pan consagrado, le puso la tapadera, envolvió el cáliz, y lo colocó en medio de las 6 copas. Después de la resurrección, vi a los apóstoles comulgar con el resto del Santísimo Sacramento. Había en todo lo que Jesús hizo durante la institución de la Sagrada Eucaristía, cierta regularidad y cierta solemnidad, sus movimientos a un lado y a otro estaban llenos de majestad. Vi a los apóstoles anotar alguna cosa en unos pedacitos de pergamino que traían consigo.